Galo Lara, exasambleísta. Buenos días, le saluda Juan Javier Benedetti. En el 2011, usted denunció negocios aparentemente indebidos en Petroecuador. ¿A qué se refirió concretamente? Gracias, Juan Javier. En realidad, primero, agradecerle a Dios y a ustedes a través de este prestigioso medio de comunicación que siempre está innovando en la parte digital. Vea, el Ecuador no tenía un presidente en ese entonces. Lo que tenía era un jefe de una organización criminal para dirigir y proteger la corrupción. Fui yo hasta la fiscalía, Juan Javier. Aquí les muestro a ustedes el documento que presenté en ese entonces, el 8 de noviembre del 2011, en donde en denuncia al fiscal general del Estado le denuncio el delito de peculado tipificado en el artículo 257 y 257C del Código Penal sobre las irregularidades que encontramos en este memorándum 194 BH 2011. ¿Y qué decía esto, Juan Javier y estimados oyentes? Decía que el petróleo estaba siendo embarcado 2 días antes de ser adjudicado. Leo la parte pertinente: importación de diésel, el 26 de agosto del 2011, pero es que el caso, señor ministro, los documentos hacen mención al inicio de este memorándum, tienen fecha 24 de agosto del 2011, cuando la apertura de sobres de la invitación a ofertar se efectuaría el 26 de agosto, es decir, 2 días antes de conocerse los resultados del concurso. Ya existía embarcado diésel premium a nombre de EP Ecuador y como consignatario en este instante el Banco Central por parte de la empresa que nunca fue adjudicada, pero ya estaba embarcado. Entonces los ecuatorianos nos encontramos frente a una realidad de que no tan solo que embarcaban el petróleo 2 días antes, sino que, Juan Javier, como lo dije en mi denuncia, que aquí, que esta es mi versión ante la Fiscalía, en esta versión demuestro que se embarca el petróleo, que se le dan 45 días para que nuestro petróleo lo lleven y lo vendan, y que al día 46 regresen a pagarlo. O sea, nos convertimos en una junta de beneficencia de negocios petroleros para los petroleros de Carondelet de ese entonces. Y lo más grave, conciudadanos, como lo demuestra este documento que EP Petroecuador me contesta, en donde les digo que dónde está la platita del petróleo. Y miren lo que me contestan. EP Petroecuador suscribió 2 contratos de compraventa de crudo con Petrochina que contemplan pagos anticipados del crudo con relación a 1.000 millones cada uno. Recursos que no ingresaron a las cuentas de EP Petroecuador. Firma economista Francisco Narváez, su gerente de gestión financiera, dirigiendo comunicación al asambleísta Galo Lara. La platita del pueblo ecuatoriano, ¿dónde está? ¿Dónde se fue? Hasta hoy no hemos podido recuperar $1 del dinero robado a los ecuatorianos en ninguna de estas irregularidades que 11 años después, el tiempo, la justicia y la verdad me vuelven a dar la razón, Juan Javier. Señor Lara, entiendo que ese año en que usted hace referencia, el señor Nilsen Arias ya estaba a cargo del comercio internacional de la estatal petrolera, y si la memoria no me falla, usted hizo extensiva su denuncia en la fiscalía. ¿Qué pasó con esa denuncia? Bueno, como el señor Capaya en la comisión de fiscalización lo hizo público, que el señor tío del presidente en ese entonces, Galo Chiriboga, lo había llamado para decirle que tenía que archivar esta denuncia. ¿Y por qué tenía que archivarla? Tenía que archivarla porque me encontré, como lo digo aquí mismo en mi versión de los hechos, al señor Nilsen Arias en Suiza, Juan Javier. El gerente de comercio internacional lo encontré el 6 de agosto del 2011 en el vuelo 932 de American Airlines rumbo a Suiza. ¿Qué hacía Nilsen Arias en Suiza si nosotros no le vendemos petróleo al Ecuador? Lo encontré en Dubái, lo encontré en Qatar. Entonces yo le he pedido a la Fiscalía de la Nación
que todas las personas ahora que están en colaboración eficaz, el señor Nielsen Arias, nos indique a quienes les entregaba esas coimisiones para que sean repartidos a los petroleros de Carondelet. ¿A quiénes responsabilizó usted en su denuncia en la Fiscalía sobre los actos de corrupción en Petroecuador, señor Lara? Al señor Rafael Correa, al señor Vinicio Alvarado y al señor Nielsen Arias. Galo, Fernando Aguayo lo saluda. Sí, Fernando Aguayo lo saluda, Galo. Primero, vale la pena diferenciar porque sabemos que ese negociado con ese diferencial, esos $4 por cada barril, ha llevado que el Ecuador pues se perjudique, se dice, en más de $5,000 millones. Pero el evento, denunciado, tiene los escritos de las comparecencias, este evento de esa venta realizada antes de que se configure legalmente la venta, ya estaban embarcando el petróleo. Usted dice, esa plata no se sabe a dónde entró. Lo otro, ya sabemos que se trata de comisionistas y tendrán que pagar y algún momento devolver. Pero este caso tiene un interés importantísimo, ¿no? ¿Quién se robó? Aquí ya no cabe ni esto no es de especulación. ¿Quién se robó esa plata? Esa plata de ese primer embarque de agosto del 2011. ¿Quién se robó esa plata? El más llamado a contestar esa pregunta es Nielsen Arias. Cuando he ido al Departamento de Justicia Americana, cuando he ido al Departamento del Tesoro, cuando he ido a la Justicia Americana y he entregado estos documentos, estas pruebas, hace 11 años, hoy en día, lo cogen con apenas $18 millones de la primera confesión de sobornos de estos contratos petroleros de Nielsen Arias. Nielsen Arias operaba para varias personas de Carondelet. Y Nielsen Arias le daba las instrucciones que recibía de ellos a los enviados de estos coimisionistas. Yo le pido a la señora fiscal de la Nación, ahora que está en colaboración Nielsen Arias, que indique a quienes les entregaba las otras partes de estas coimisiones que recibían los petroleros de Carondelet. Recuerdo por esa época, tuvimos entrevistas, importantísimas entrevistas para la televisión, por ese entonces para Mega TV en la Florida, en donde usted con pruebas denunció lo que ahora está recordando. Y por supuesto ahí se daba a entender, se conocía que como asambleísta usted estaba realizando una profunda investigación con desplazamientos. Por eso es que ahora a lo mejor las personas se preguntan, ¿y qué hacía el señor Galo Lara en Suiza y se le encontró ahí a Nielsen Arias? ¿O qué hacía en Dubái? ¿Qué hacía en Qatar? Por eso me anticipo a decir que usted estaba haciendo una investigación, en situ, ¿no? Incluso buscando la ruta del dinero también. Esto para que la gente lo entienda con claridad. Pero a la postre, han pasado tantos años y saber que no hemos recuperado un solo dólar y que los que sí han recuperado son los norteamericanos y por supuesto los abogados de estos delincuentes que le sacan bastante plata a estos delincuentes que fácilmente se robaban $70 millones, $18 millones, $20 millones. ¿Cómo hacemos para que se recupere para el Estado, para los ecuatorianos esa plata? Mire, durante años los ecuatorianos estamos esperando que se recupere ese dinero. Las rutas de los dineros existen. Las rutas de esta gallada de niños pobres, que pasaron de niños pobres a millonarios. Yo le advertí esto al entonces expresidente Correa. Se lo dije, los comisionistas cobran comisiones y las reparten, presidente Correa. Y mire, ¿de qué sirvieron todas estas denuncias? Para perseguirnos, para detener a mi esposa embarazada, para llevarme al exilio y traerme encadenado, engrilletado y mostrarme al Ecuador qué era lo que le iba a pasar a quien denunciaba los actos de corrupción de ese régimen. Así me trajeron como animal
amarrado, encadenado, engrilletado. Hoy en día, mire la diferencia. Yo estoy libre, yo estoy vivo, gracias a Dios. ¿Y dónde están los otros, los que me persiguieron, los que me denunciaron? Porque yo cumplí un mandato popular que me entregaron mis hermanos riocenses, legislar y fiscalizar. Eso es lo único que hice. Sin embargo, se metieron con mi familia, se metieron con todo lo que tenían que meterse para tratar de silenciar a Galo Lara. Y es que hubo hasta un buró en donde se trataban los temas de Galo Lara. Y le decía al expresidente Correa, al señor Alvarado, le decía que había que detener a Lara, había que pararlo. Y Alvarado le contestaba, mira, tú no lo conoces a Lara, yo sí lo conozco, yo soy de Quevedo, y ese no va a parar hasta que te encuentre. Y por eso hicieron el montaje de Quinsaloma. Y por eso el Ecuador vio la inhumana y cruel persecución a la que, gracias a Dios, hoy estamos vivos y libres. ¿Puede creer usted y los ecuatorianos que el señor Rafael Correa, que se desplaza prácticamente pasando un día a países diferentes, Europa, América, en todas las entrevistas él dice que es un perseguido político? O sea, usted que fue el perseguido por denunciar y que llegó a las circunstancias más extremas humanas, ¿cómo se siente cuando este hombre todos los días en la televisión internacional y no hay un periodista que le diga, porque esto es público, las comunicaciones son globales, debería en algún momento decir, señor, pero si usted es el que ha sido investigado, sentenciado, ¿y cómo es que usted habla de persecución política y a los que persiguió, qué son? Entonces, toda esta parte me lleva a pensar que no estamos haciendo lo debido a nivel internacional, que no asumimos estas denuncias como corresponde al Estado ecuatoriano. Para eso tenemos un canciller, tenemos embajadores que pueden salir y neutralizar esas falsedades en los países donde se presenta y dice que él es un perseguido político. Nunca le hablan de dólar alguno y todos sabemos cómo se han robado la plata. De tal manera que algo más tenemos que hacer, de lo contrario, seguiremos con estos testimonios y el recuerdo, nada más que aquello. Mire, es importante que el Ecuador conozca. Hay gente que vive en el odio, que duerme en el odio, que sueña con la venganza. Pero habemos quienes queremos la paz, la seguridad y el empleo de los ecuatorianos. Y más de 16 millones de ecuatorianos esperamos la recuperación de este dinero robado. Realmente, mírelo usted a este hombre. Mírelo y observe cómo la vida mismo lo ha ido consumiendo. Usted, cuando no tiene paz, no duerme tranquilo. Gracias a Dios he aprendido a dormir en una almohada que se llama conciencia. Y realmente me da lástima este hombre, porque debería vivir en paz y dejar en paz al Ecuador. Y sobre las acciones que usted menciona que no se han tomado en cuenta, mire, el propio Petroecuador a la fecha debería ir a denunciar todos los actos que Carlos Pareja Yanuseli fue y denunció en la Comisión de Fiscalización. Espero que el ministro de Energía, el gerente de Petroecuador, vayan y reclamen cómo nos han robado. Señores, no podemos permanecer impávidos ante tanto robo y corrupción que hemos sufrido en la década pasada. Es una gran verdad, es un gran dolor que sienten nuestros ciudadanos. A algunos ya ni les importa, ya se han robado hasta la esperanza, me dijeron. Ahora solo nos queda ver cómo se recupera ese dinero. Señor Lara. Esperemos. Encantado. Buenos días, lo saluda Paola Icaza. Concretamente, de acuerdo a la información que usted maneja, ¿cuál es el delito concreto que se habría perpetrado en Petroecuador? El primer delito, como lo denuncié hace 11 años, el delito de peculado tipificado en el artículo 257 y 257C del Código Penal.
Ahí están las cuentas corrientes que muchos políticos han entregado. Ahí están las transacciones, los negocios de todos estos actos de corrupción. Pero hasta hoy vemos que se haya recuperado ese dinero. La cadena de corrupción es grande, es inmensa. Hoy esas propias cadenas de corrupción tratan de ser colaboradores eficaces para buscar que se les rebajen las penas. Pero el perjudicado que fue el Ecuador, hasta hoy nos ha regresado $1 de lo robado. Señor Lara, usted mencionó hace un rato a la Fiscalía. ¿Qué considera que debe hacerse ahora? ¿Usted va a insistir en su denuncia ante la Fiscalía de Diana Salazar? Vea, está en el despacho de la Fiscalía, con trámite número 12028, con fecha 8 de noviembre del 2011. En ese entonces, hace 11 años, si la Fiscalía requiere mi versión, yo encantado se la doy. Y de paso le voy contando otras cosas más que no la puedo decir públicamente. ¿Cómo? Sí, dígame. Sí. ¿Cómo hacemos que con tantas denuncias y con todo lo que aparece y los nombres nuevos, pero a la postre todos refieren a que quien autorizaba o quien permitía era el presidente de ese entonces? ¿Cómo hacemos para que esta corriente que se está tratando de imponer en el Ecuador ahora, con la participación de juristas internacionales, como Eugenio Zaffaroni, este juez famoso en la República Argentina, vinculado al kirchnerismo, y que la corriente de él y el trabajo de él es buscar la declaratoria de nulidad de los de los juicios? Él ya, escuchado en disertaciones aquí en el Ecuador, él habla de la persecución política en contra del correísmo y de Correa. Y por lo tanto, él dice pues que eso se aleja tanto de la justicia que hay que plantear la nulidad de los procesos. Lo propio lo está haciendo en Argentina, por supuesto, para tratar de salvar a la señora Kirchner, que justo en estos días puede haber una sentencia, la primera en contra de ella, pero también ha participado para que se llegue a definir la nulidad del proceso en contra de Lula da Silva. Así que no estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de una corriente que puede lograr el objetivo. Esto desde que se declare la nulidad de los procesos, especialmente en el caso Sobornos. ¿Cuál es su respuesta? Mire, hace 11 años lo dije. La corrupción ronda Carondelet. El que dirigía y protegía y premiaba la corrupción, hoy en día anda por el mundo de paseo. Sin embargo, las corrientes de pensamientos de izquierda se desbaratan día a día. Escúchelo a Joaquín Sabina, arrepentido de ver, oír cómo los gobiernos de izquierda, cómo el socialismo, cómo el comunismo han acabado con Latinoamérica. Sin embargo, a ver el Ecuador con asombro a un Zaffaroni que lo único que representa son actos de violaciones a los sistemas jurídicos, cuando los ecuatorianos queremos simplemente es que se devuelva el dinero robado, se sancione a aquellos que se nos robaron esa platita. No vemos al final del túnel eso. Vemos que cada quien busca la comodidad política para poder resolver sus asuntos, pero la devolución del dinero robado no la vemos desde que se denunció esto, desde el 2011. Señor Vea Lara, usted, lo que vemos es al fiscal Chiriboga en la propia España, junto con el expresidente Correa, dando clases no sé de qué en un acto jurídico allá. ahora, ¿cómo van a encontrar el dinero robado si nadie lo busca, pues, señor Lara? Ni siquiera Petroecuador pone una denuncia sobre este atraco. Eso es increíble, eso es inaudito. Si la perjudicada, que es Petroecuador, no pone la denuncia, es como si es el principal perjudicado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El ministro Santos la semana pasada declaró que se perdían entre 4 y 5 dólares por barril y ahora no pone sospechosamente la denuncia.
El ex procurador Íñigo Salvador, ¿por qué no puso la denuncia como abogado defensor del Estado? Esas dudas quedan en el aire, señor Lara. Y usted sabía también, para dar el paso final, usted sabía que Carlos Pareja Yanuseli, por haber denunciado la semana pasada, el día de ayer le cayeron 3 juicios más. Vean, no es de sorprenderse de las acciones de aquellos que nos robaron hasta la esperanza. Porque cuando alguien sale a denunciarlos, léalo a Villavicencio. Le quisieron quitar la inmunidad y lo suspendieron por 30 días. Véalo a Capaya. Vino a colaborar eficazmente en ese entonces. Y los fiscales recibieron la información y no hubo ninguna colaboración eficaz. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? ¿Dejar que nos sigan robando o hacer algo? La ruta de los dineros robados están ahí. Los tiene hasta la UAFE. Pero las acciones tienen que ser entre todo un sistema jurídico, entre los jueces, fiscales, entre los departamentos internacionales de justicia que existen en el mundo. No puede ser posible que el que nos robó hasta la esperanza de los ecuatorianos ande por el mundo burlándose del Ecuador, porque eso es lo que hace este hombre, burlarse de la justicia, burlarse de los ecuatorianos y después quererse presentar como la gran luz, que estábamos mejor para esto. No, señor, el Ecuador necesita de una vez por todas pasar esta página recuperando el dinero robado y que la justicia haga lo suyo, señor Benedetti. Muchísimas gracias, Galo. Gracias, señor Lara. Me queda la inquietud, ¿qué va a hacer la fiscal Diana Salazar ante tanta denuncia sobre este caso de Nielsen Arias? Porque sobre el negociado con Petrochina no se ha tocado. Se tocan delitos menores, pero no se lo toca. De más de 5.000 millones de dólares de perjuicio. Muchísimas gracias, señor Lara. Buenos días. Una cosa final para despedirme: el peculado no prescribe, señor Benedetti. Muchísimas gracias, señor Lara.